Nos corresponde entonces en este momento empezar a colocar vigas y mochetes de carga. La verdad este es un paso relativamente sencillo, pero tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de hacerlo. Voy a enseñar nuestro modelo. Muy bien. Tengo acá el modelo. Y quiero que observemos algunas situaciones. Ya modifiqué la estadía de las ventanas y junto con eso voy a desactivar esto. Veamos qué más tengo. Acá estamos, acá están las cotas. Junto con esto ya modifiqué las nuevas cotas. Observemos que acá no tenía 0.48 tal y como había pensado, sino se quedó en 0.8. Acá habíamos dicho que era 1.86 y resultó que es 1.85. Si dejo el 1.50 acá. Y acá en esta parte sí hubo una modificación que hice al ir ya sacando los cálculos. Yo había cometido un error, les había dicho que solo tenía que subir 20 centímetros, pero recordemos que al aumentar las celdas con growth, no puedo reducir o sumar toda la cantidad del muro, sino solo la mitad, entonces realmente tendría que haber aumentado 46 centímetros. En vez de eso, lo que hice fue dejar todo el muro de 1.20, con lo cual a la hora de dejarlo de 1.20 ya se puede utilizar para sismo resistencia, pero eso hizo que la ventana me quedara de 1.5, con lo cual tuve que hacer otra serie de cálculos y para eso me basé, déjenme buscarlo, lo tenía por acá, acá está, me basé en realizar una inspección simple de los cortes de muro y fíjense que los cortes de muro me quedaron más o menos de esta manera. Esto es algo muy básico, pero solo para que los vayamos viendo. Me quedaron con 5 filas en cada uno de los extremos y en total tendría una altura de 2.63 de piso a cielo, ¿sí? No estoy tocando la parte superior de la losa, sino la inferior. Y obviamente levantamiento del piso a partir de la solera de humedad. Entonces, a la hora de generar la ventana, acá me tendría una solera sillar de 1.05, perdón, de 10 centímetros para que desde el sillar, perdón, desde el nivel de piso me dé 1.05. Menos de eso no puedo dejarlo porque recordemos que aquí van a ir los muebles del comedor, perdón, de la cocina, y esos muebles tienen entre 90 y 1 metro de altura. Si tuvieran 90, tal vez sí podría haberle bajado un poco más, hacer que esta fuera un block U y dejar eso como solera. Pero como no tenemos precisión exactamente qué altura van a llevar esos muebles, vamos a estimar que van a ser de 1 metro de altura y por lo tanto no podría haber dejado una solera de solo 5 centímetros, tendría que ser mínimo de 10 y tomar en cuenta que la altura va a ser esta, 1.05. Observen lo fundamental que son los cortes de muro, porque los cortes de muro me fueron dando ya las alturas reales. Luego tengo que este va a ser mi corte de puerta, lo vuelvo a repetir, un corte bastante aproximado. Y observen que las puertas realmente no van a tener 2.10 de altura, sino van a tener 2.15. Porque al final esta sí la voy a hacer, o puede ser una solera completa o puede ser un block U generado como una solera para que me quede tamaño del block. Si yo redujera acá 10 centímetros me quedaría de 2.5, lo cual yo lo considero un poco bajo, por eso lo voy a dejar de 2.15, tomando en cuenta que todas mis alturas en el primer nivel, acá no estoy considerando segundo nivel, van a quedar de 2.63. Pero entonces lo importante de esto es que la ventana va a ir desde la solera sillar a 1.5 hasta la solera final y va a tener una altura de 1.5 metros de altura, con lo cual si lo multiplicamos por el ancho ya me da la iluminación necesaria que necesito para ese ambiente. Entonces, teniendo en cuenta ya que arreglamos estos diferentes elementos, que ya tengo reparados o arreglados mis planos, ¿sí? Con las ventanas donde deberían de ir, con los tamaños de muros, tanto en el primero como en el segundo nivel. Acá hay otra aclaración.
Para que trabajara de forma simétrica, ya no dejé esta ventana centrada, sino la pasé hacia este lado para que mi eje de simetría fuera el centro. Es decir, acá habría un eje de simetría y desde afuera se viera que de acá se repite y para acá también se repite básicamente la misma expresión. Las distancias son diferentes, pero casi van dando, entonces ahí sería mi eje de simetría. También hubiera podido pasarla para este lado, pero consideré que era mejor dejarlo acá. Sin embargo, esto no va a afectar, ya dentro de un momento vamos a ver por qué, pero sí tenemos que tener en cuenta eso. Recordemos que este muro no fue tomado en cuenta porque ese muro está solo en el segundo nivel y no en el primero, por lo cual va a ser trabajado con muro tabique. Entonces vamos a proceder ahora a ver la colocación de las vigas. Y bien, primero tenemos los criterios para la colocación de las vigas. Observemos que el criterio para la colocación de las vigas son criterios bastante simples y solo tenemos dos situaciones. El primer criterio es que van vigas cuando al borde de un panel no existe muro. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros paneles. Entonces voy a ir acá, voy a buscar la parte de los paneles y observamos que ahí están los paneles. Entonces voy a irme también a el área de las vigas. No, perdón. Voy a poner solo la vivienda sin las cotas para que lo veamos mejor. Y entonces observemos que ¿dónde debería de ir viga? Todos los paneles, o la mayoría de los paneles, en este caso, corresponden a que nosotros tengamos una viga o un muro abajo de esa viga. Observen en esta parte de acá. Pero hay dos casos en los cuales claramente no se ve de esa forma. Primero es en esta parte de acá. Eso quiere decir que acá obligatoriamente va una viga. ¿Sí? Y el segundo caso es este de acá, donde tampoco hay muro y también debe de ir una viga. El otro caso es en el tercer nivel, donde acá en esta parte no va muro y por lo tanto también debe de ir una viga, ¿sí? Entonces voy a proceder a marcar que en esos puntos van a ir vigas de trabajo. Para hacerlo lo voy a marcar con un color azul. Voy a diferenciar con un color azul. Muy bien. Entonces primero tengo esta viga de acá. Perdón. Voy a reducir un poco el tamaño. Creo que ahí estamos, ok. Muy bien, tengo una viga en este punto y tengo otra viga en este punto. Y por lo tanto, acá también voy a tener una viga en el segundo nivel para que los paneles se completen. ¿Sí? Muy bien, ahí está, ya está encima de todo. Disculpen, es que no se veían bien. Ahí están mis vigas. Entonces, ese sería el primer criterio para generar mis paneles de vigas. Y el segundo criterio, bueno,
acá voy a hablar de lo que es el área tributaria y vamos a decir que para calcularlas lo primero que debo de hacer es calcular el área tributaria de una losa. Así que voy a venir y voy a irme a mi dibujo y voy a hacer una serie de aclaraciones. Voy a generar una capa nueva. Y fíjense que el asunto acá es que necesito que comprendamos que cuando yo tengo un área de losa, por ejemplo que yo tengo esto, una de las cosas que vamos a hacer para poder calcularla es el área tributaria. El área tributaria no es más que cuánto carga de losa un muro o una viga. Para hacer el cálculo, cuando nuestras losas son cuadradas o casi cuadradas, lo que hacemos es dividir la losa en 4 partes, ¿sí? Y entonces, esta parte de acá la va a cargar, la va a cargar este muro de acá. Esta parte de acá la carga este muro. Esta parte de acá la carga este muro. Y esta parte de acá la va a cargar este muro. Eso quiere decir que todo el peso de la losa se está distribuyendo de tal forma que va a cargar en estos 4 muros o vigas dependiendo de qué sea lo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este segmento que nosotros tenemos acá, si nosotros dividiéramos, vamos a decir que la losa se divide en estas partes de acá. Y entonces esta parte la debería de cargar este muro de acá. Esta parte la debería de cargar este muro de acá. Esta parte, este muro. Y esta parte de acá no la cargaría un muro, sino la cargaría la viga que está acá, ¿sí? Entonces, esa sería la instrucción más sencilla. Acá tenemos una pequeña complicación, porque esto de acá realmente lo debería de cargar este muro, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, este sería en el caso de una losa cuadrada. Ahora, existe otro tipo de losas. A este tipo de losas, solo para que sepamos, a este tipo de losas se le conoce como losas en 2 direcciones. O bidireccionales. ¿Por qué? Porque tiene 2 ejes de acción. O sea, si nos damos cuenta, tiene una acción sobre el eje X y otra acción sobre el eje Y. Pero también tenemos otro tipo de losas, las cuales serían las losas unidireccionales. Este tipo de losas va a tener la característica de que su trabajo ya no es en los 2 ejes, sino es única y exclusivamente en un eje, en el eje más corto. O sea, la viga o la losa va a estar trabajando únicamente en este eje que está acá, ¿sí? Y una situación para hacer el cálculo de este tipo de losas
es que nosotros decimos que el largo debe de ser mayor o igual a 2 veces el ancho, ¿sí? O sea, si nosotros determinamos que el largo de esto es más a 2 veces el ancho, esta ya se convierte en una losa unidireccional. Si esto, el largo, fuera menor a 2 veces el ancho, aunque fuera rectangular, sigue comportándose como una losa bidireccional, es decir, en 2 direcciones. Cuando tomamos eso en cuenta, tenemos que observar o darnos a la situación de que fíjense que acá yo estoy dividiendo esto en 4, pero en realidad la distribución de cargas es un poco más complicada. En la realidad yo voy a decir que estas cargas que vienen acá deben de estar a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Si las áreas, los cortes estos están a 45 grados, la forma de mis cargas realmente sería esto. Seguimos pensando en que este panel lo carga este muro, este panel lo carga esto, este lo carga este y este lo carga esto. Cuando mis losas son aproximadamente cuadradas o son cuadradas, realmente se cumple esta parte de que es una X lo que lo va a cubrir. Pero cuando son rectangulares empieza a suceder esto y si ustedes observan hay 2 muros que van a cargar un poco más que los otros. Sin embargo, en las losas bidireccionales, aunque esto se comporte así, lo vamos a despreciar y vamos a pensar que siempre se comporta en 4. Ese es un comportamiento o es una metodología aceptable y está calculada al riesgo. Pero ¿qué sucede en las losas largas? Observen que en las losas largas, si yo vengo y hago el trazo a 45, que sería aproximadamente así, digamos, las cargas que están, me quedo torcido, pero bueno, las cargas que están acá y acá son tan pequeñas en comparación de estas, que en este momento estas cargas se empiezan a despreciar y vamos a decir que los únicos que están cargando son estos 2 muros que están acá o estas 2 vigas, dependiendo de lo que sea. Entonces, en ese caso, nosotros ya no pensamos en dividir en 4, sino únicamente pensamos en dividir en 2 el área tributaria. ¿Por qué hago mención de eso? Porque acá tenemos este segmento que está acá, que va a tener ese comportamiento. Esto de acá ya no es una losa bidireccional, sino es una losa que va a estar dividida única y exclusivamente en 2 partes, porque es una losa en una sola dirección, donde este muro de acá y esta viga de acá son las que van a cargar esta losa. Y probablemente tengamos el mismo comportamiento en esta parte de acá. Debemos de verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Por medio de conocer las medidas. Entonces voy a irme a ver la parte acotado, muy bien. Ahora sí voy a ver las cotas y observemos que acá tengo 3.2 y 2.15. Ya viendo las cantidades, no es así porque esto de acá debería de ser 2 veces más ancho que esto, ¿sí? Eso quiere decir que para que fuera cierto la longitud debería de ser 4.30 y esto solo tiene 3.2. Entonces este pedazo de acá sigue comportándose como una losa bidireccional. Entonces el único caso donde vamos a tener una losa unidireccional acá es este pedacito que está acá. Porque acá sí, lo máximo que podría tener para que fuera una losa bidireccional son 2 metros. De hecho, en 2 metros ya se considera una losa unidireccional. Pero tenemos 3.35, con lo cual esta parte de acá sí es considerada unidireccional.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Empezar a calcular las cargas que va a tener. Entonces, bien, voy a empezar a calcular esas cargas y voy a sacar entonces en este momento lo que son áreas tributarias. Bien, voy a definir esto como mis puntos críticos y entonces esto va a ser el área 1 y esta de acá va a ser el área 2 y el área 3, que van a ser mis puntos críticos para el cálculo de estas vigas. Entonces, voy a venir y voy a calcular primero el área 1. Entonces, el área 1 va a ser igual a 2.15 multiplicado por 3.2 y como estoy calculando el área tributaria, lo voy a dividir dentro de 4, porque ya vimos que es una losa bidireccional. Entonces, voy a irme hasta la calculadora y digo 2.15 por 3.2 y esto lo divido dentro de 4 y me da que mi área tributaria para esta viga es de 1.72, sí, 1.72 metros cuadrados. Muy bien. Luego voy a calcular el área tributaria 3 y el área tributaria 4. Entonces, mi área tributaria 3 va a ser igual a perdonen, no tengo esa medida exactamente. Debería de ser 4.8. Necesito verlo bien. Ok, va a ser 4.8 menos metro, que es este metro que lo tengo acá, menos el grosor del muro, que sería menos 0.15. Eso va a ser la longitud. Bueno, tengo que quitar este pedazo de acá también, que serían otros 0.15. O sea que acá tendría en realidad menos 0.30. Menos 0.30. Y eso lo voy a multiplicar por el ancho, que en este caso es 3.35. Voy a irme a mi calculadora y voy a calcular primero lo del muro. 4.8 menos 1.3 y me da 3.5. A 3.5 lo multiplico por 3.35 y eso lo divido dentro de 4. No lo había marcado acá, pero lo voy a hacer ahora. Y me da 2.93. Esto dentro de 4 me da 2.93 metros cuadrados. Y ahora voy a venir y voy a calcular
el área 4. Y el área 4 yo ya sé que tiene 1 metro por 3.35, ¿sí? Observemos. Sería esta área de acá que tiene 1 metro por 3.35, que sería esta medida que tenemos acá. Y la voy a dividir solo en dos porque esta es una losa unidireccional. Entonces, dividido dentro de 2. Hagamos nuestros cálculos. 3.35 por 1 dividido dentro de 2 y me da 1.675, 1.68 por aproximación. Entonces tengo 1.68 metros cuadrados. Con lo cual, aquí tengo que ver esto. En el caso de esta viga, únicamente va a cargar el área 1. Pero en el caso de esta otra viga, observen que si yo parto esto en la forma en que lo teníamos, ¿sí? Muy bien, lo voy a colocar en verde para que lo veamos. Si yo vengo y divido esto en 4, esta parte de acá va a ser cargada por la viga. Y si aquí lo divido en 2, esta parte de acá también va a ser cargada por esta viga. Entonces, la carga tributaria de esta viga debe de ser la suma de esto más la suma de esto. El área tributaria de la viga 1, que va a ser esta, B1, va a ser igual a 1.72 metros cuadrados. ¿Sí? Y el área tributaria de la viga 2, que en este caso la viga 2 sería esta que está acá, de 2, va a ser igual a 2.93 más 1.68, lo que me daría como resultado 4.61 metros cuadrados. 4.61 metros cuadrados. Estas entonces serían las cargas tributarias de estas vigas. Una vez ya tenemos estas situaciones, vamos a irnos a nuestras instrucciones y nos dice: luego se diseñará la viga según el cuadro 1 de la página 64 de esta cartilla. Es decir, vamos a irnos a nuestra cartilla y vamos a buscar la página 64, que es esta que está acá, y vamos a diseñar la viga respecto a esta. Lo primero que vamos a considerar en este caso es el hecho de la longitud de nuestra viga y luego el ancho, o perdón, el área tributaria que nosotros tenemos, ¿sí? Para el caso de nuestra viga 1, ¿sí? Para el caso de nuestra viga 1,
tenemos una longitud de 3.2 metros y un área tributaria de 1.72 metros cuadrados. Entonces voy a irme a mi tabla y voy a decir, tengo 3.2 metros. Observen que aquí los saltos van de 0.5 en 0.5. Estas son para 2.5, estas son para 3, para 3.5, para 4 y para 4.5 metros, que es el máximo que podemos tener. Entonces, lo que vamos a tomar es siempre el número mayor, así que voy a tomar las de 3.5 como largo y luego voy a tomar el área tributaria. El área tributaria en este caso nos dice que es menor a 6 metros cuadrados, con lo cual voy a tener las siguientes características para la viga. Primero, que me dice que son 3 hierros número 4 y que mi altura, mi ancho va a ser de 19 centímetros y mi altura va a ser de 35 centímetros la viga. Entonces, ahora, estos 3 número 4, quiero que tomemos algo en consideración. Voy a irme a mi viga y entonces B1 va a ser igual a una viga, ¿verdad? A una viga algo así, donde de altura voy a tener 35 centímetros o 0.35 metros. Y en esta parte de acá voy a tener 0.19 metros. Y voy a tener 1, 2, 3 hierros arriba y 1, 2, 3 hierros abajo, formando mi armado de viga, ¿sí? Entonces acá me quedaría con 6 número 4 más estribos, y vamos a ir a ver qué nos dice acerca de las especificaciones de los estribos. Y nos dice que en este caso van a ser estribos del número 2, toda esta franja, estribos número 2, a cada 0.12 centímetros, ¿sí? Entonces, más estribos, número 2, a cada 0.12 centímetros. Esas serían las especificaciones de mi viga 1. Y para la viga número 2, ¿sí? Observen que mi área tributaria es de 4.61, por lo cual, según mi tabla, sigue siendo menor a 6 metros cuadrados, ¿sí? Y mi longitud es de 3.35, con lo cual también sigue estando dentro del mismo rango de viga de 3.5. Por lo tanto, la viga 1 y la viga 2 van a compartir características, es decir, las dos van a ser exactamente iguales. 6 hierros número 4 más estribos número 2 a cada 0.12 centímetros con un ancho de 19 centímetros
y un peralte de 0.35 metros o 35 centímetros. Entonces, con esto nosotros terminaríamos nuestro criterio sobre las vigas cuando no existe un muro en ellas. La segunda opción que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es cuando al borde de un panel el muro no tiene la capacidad de carga suficiente. Entonces, acá sí tengo que tomar algunas situaciones porque nos dice, ¿sí?, que el análisis de muros se realiza solo en los muros donde existen demasiados vanos en puertas o ventanas, ya que estos serán los muros críticos. Y segundo, nos dice que para evaluar estos casos se utilizarán los criterios de la tabla A6 del Manual de Diseño Sismo Resistente para Guatemala, que se encuentra en la página 142, ya que esta tabla no está en la cartilla. Esta tabla, por alguna razón, las personas que la editaron no la incluyeron en la cartilla. Entonces nos vamos a tener que ir a, voy a buscarlo, disculpen, al otro documento que yo les envié, que es el manual completo. Sin embargo, hay algunas cosas acá, si ustedes se dan cuenta, esto dice aquí para revisión, ¿sí?, o para comentarios, porque este no es una tabla definitiva. Entonces tenemos que tener cuidado con esa situación. Vamos a ver. Esta es la tabla precisamente A6, página 142. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a evaluar. Fíjense que para evaluar esto, lo que tenemos que hacer es encontrar el área tributaria. Entonces, voy a irme otra vez a mi diseño y voy a abrir una capa nueva y voy a ocultar esta capa de vigas, ¿sí? Y entonces, quiero que observemos, por favor, la situación que se da acá. Lo que nos pregunta es si los muros van a ser capaces de cargar. Para eso, lo que tengo que ver es dónde van a ir vigas. Y mis vigas van a ir en este punto y en este punto. Acá no la consideré porque hay muro, pero vamos a evaluar si el muro es lo suficientemente para cargarlo o no. Y lo mismo vamos a hacer en estos otros puntos que podrían ser puntos críticos. Porque nos dice, recordemos, que son donde hay muchos vanos de puertas o ventanas. En el caso de estos que están acá horizontales, pues no tenemos necesidad. Pero sí lo vamos a hacer en los puntos, por ejemplo, este muro de acá. Por ejemplo, este muro de acá, voy a evaluarlo. Este muro de acá, voy a evaluarlo. Este muro de acá, debo evaluarlo. Este muro de acá, debo evaluarlo. Y también debería evaluar este muro que está acá, para ver si la carga es suficiente con respecto a la carga tributaria. Entonces voy a empezar a realizar el proceso. Voy a venir y voy a empezar con este muro que le voy a llamar M1, ¿sí? Entonces, el cálculo de M1, lo primero que voy a ver es cuánto tengo de muro efectivo.
En este caso, de muro efectivo, tengo 0.8 metros. Acá ya no pienso en las situaciones de que tienen que tener menos de 1.2 metros o situaciones por el estilo, sino necesito ver el tamaño completo del muro. Entonces, teniendo el tamaño completo del muro, me voy a ir hasta mi tabla, ¿sí? Y voy a venir y voy a observar o voy a recordar que en este caso tengo block tipo B. Y fíjense que esas celdas, aunque son de doble tabique de 14 centímetros, ¿sí? Nos da la situación de que son celdas rellenas de grout. Así que lo que voy a utilizar es este factor que está acá, ¿sí? No utilizo el del lecho parcial porque aunque sí es cierto que van a estar al lecho parcial, también tenemos que recordar que están esas celdas de ahí rellenadas con grout. Entonces voy a hacer uso de este valor. Y me dice que el factor que yo tengo es de 6.9 el factor. Entonces voy a venir y lo que tengo que hacer es multiplicar mi factor de la tabla 6.9 por la longitud del muro, que es 0.80, y voy a hacer el cálculo. 6.9 por 0.80 y me dice que mi capacidad de área tributaria es de 5.52 metros cuadrados. ¿Sí? Y recordemos que el cálculo de esta área, yo lo tengo hecho previamente, me daba, está aquí en vigas, me daba que el área tributaria 3 era 1.68 y mi muro soporta 5.52 metros, con lo cual mi muro es suficiente para no tener que colocar una viga sobre este lado, ¿sí? Aparte de eso, recordemos que va a estar apoyado porque acá hay una columna y vamos a tener solera de final en esta parte, la cual va a distribuir todas las cargas hacia el muro. Realmente en este punto hubiera sido preferible que el muro estuviera centrado, ¿sí? Pero tenemos el inconveniente de que si yo lo dejo centrado, también este muro quedaría solo. Un poquito más adelante vamos a trabajar la parte de las mochetas y cómo se comportan un poquito los muros y vamos a comprender por qué decidí dejarlos acá, los muros estos. Muy bien. Luego de eso, voy a evaluar ahora mi muro 2. Y fíjense que si este pedacito de muro... bueno, pero acá cambia. Sí, disculpen. Entonces sí lo voy a hacer. Voy a venir otra vez y voy a sacar mi cálculo de M2. El cual va a ser igual a 1.85 metros. 1.85 metros. Y voy a tener
que mi factor, en este caso me voy a ir otra vez acá, tengo otra vez block tipo B, pero en este caso las celdas no están rellenas de grout, así que voy a tener doble tabique de 14 centímetros al hecho parcial, con lo cual es este factor que está acá y mi factor me da 4.7. Muy bien, voy a mi dibujo y digo 4.7 por 1.85 me da 8.69 metros, perdón, 1.85 por 4.7 por 4.7 me da como resultado 8.69, 8.7 prácticamente metros cuadrados de área tributaria. Ahora, acá sí voy a hacer una aclaración que es muy importante. Fíjense que en el caso de los muros van a soportar todos los pesos. Es decir, el peso del primero, el peso propio y el peso de los pisos que se encuentren por encima de él. Al ser este el primer nivel, tengo que sumar el área tributaria del primero y del segundo nivel. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué no hice eso en el caso anterior? Y eso es muy fácil de explicarles, porque recordemos que en el caso de este muro, que fue el que calculamos, en el segundo nivel no existe. En el segundo nivel no existe este muro, por lo tanto, no había que hacer un cálculo del segundo nivel. Pero ahora acá, para este muro, sí tenemos que hacer ese cálculo. Y voy a tener que calcular también mi área tributaria. Entonces voy a venir y voy a calcular el área tributaria, que va a ser igual a A1 más A2 en este caso. Y acá tengo que esta va a ser A1 y esta parte de acá va a ser A2. Entonces, A1 va a ser igual a 3.5 por 3.35 dividido dentro de 4. Entonces tengo 3.5 por 3.35 dividido dentro de 4, con lo cual nos da 2.93 como A1. Y ahora voy a sacar A2, pero A2 ya lo habíamos sacado previamente en el cálculo de vigas y A2 nos había dado 2.93, era este cálculo que está acá, ¿sí? Era este cálculo que estaba acá, 2.93, y entonces yo ya tengo acá que son 2.93. Mi área tributaria entonces va a ser igual a
2.93 más 2.93 multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Fíjense que, lo vuelvo a repetir. Este muro de acá lo que va a hacer es cargar esta área tributaria, esta otra área tributaria. Voy a poner de otro color para que se vea, disculpen. Voy a colocar verde. Esta área tributaria que está acá, esta área tributaria que está acá. Pero el muro, a diferencia de las vigas, no carga solo un nivel, sino carga todos los niveles hacia arriba. Por lo tanto, como esta vivienda tiene 2 niveles, por eso estoy haciendo el cálculo por 2. ¿Sí? Y entonces voy a hacer ahora el cálculo. Voy a venir y voy a irme a la calculadora. Disculpen, le voy a tener 2.93 por 4. Y me da que mi área tributaria es igual a 11.72. ¿Qué sucedió acá? Fíjense que el muro me decía que iba a soportar 8.7 metros cuadrados. Pero mi área tributaria es de 11.72 metros cuadrados. Por lo tanto, este muro que yo tengo acá no es capaz de soportar el peso de toda esta parte de acá. ¿Sí? Solo el muro no es capaz. Necesito buscar otras opciones. La primera opción podría ser hacer el muro más largo, o la segunda opción, colocar una viga en ese lado y que la viga cargue una parte y el muro cargue otra parte. ¿Sí? Entonces, mi opción es esa: colocar viga y que la viga sea la que cargue. Entonces, no es opción quitar el muro. Yo podría decir, si voy a poner viga, de todos modos, quito el muro y coloco la viga. Pero recordemos que este muro está aportando sismoresistencia. Entonces, no es ideal quitar el muro, sino lo que vamos a tener que hacer es colocar viga de acá hacia acá. Así que voy a venir y en esta parte de acá también va a ir, perdón, en esta parte de acá también va a ir una viga. Entonces, acá también va viga. Disculpen, las vigas eran en azul. Esta la voy a poner en morado para que las diferenciemos. Muy bien. Acá tengo una viga porque ya vimos que este muro no va a ser lo suficientemente para cargar toda el área tributaria que tiene. Observemos que estos dos son los puntos más críticos. ¿Sí? Vamos a seguir evaluando ahora el muro, este que está acá. Bueno, vamos a evaluar primero este que está acá.
Y voy a volver a hacer la partición porque, bueno, creo que acá la tengo, creo que es esta. Sí. El área que está de este lado, como lo partimos dentro de 4, debería de ser exactamente esta, que era 2.93 metros, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, este de acá debería de ser el muro 3. Y el cálculo del muro 3 me va a decir primero que la longitud es 1.85. Y como tengo las mismas características que este otro muro, mi área tributaria va a seguir siendo de 8.7 metros cuadrados. Sin embargo, el área tributaria del muro 3, vamos a ver que como es lo mismo que esto, va a seguir siendo 2.93 metros cuadrados, pero en esta ocasión lo voy a multiplicar por 2 únicamente. ¿Por qué? Porque este muro lo único que va a cargar es esta parte de acá, ¿sí? Solo esta parte, no tiene nada que cargar de este lado y va también a tener la característica de que carga los dos niveles, entonces por eso solamente lo voy a multiplicar por 2, con lo cual me va a dar como resultado 2.93 por 2, 5.86. Con lo cual, en este caso, como tengo 8.72 y esto es mayor a 5.86, no tengo que realizar ningún cambio. Mi muro es suficiente para cargar esta parte del área tributaria. Luego voy a venir a trabajar con este otro muro. Ahora sí voy a quitar esta parte. Y con esto voy a trabajar ahora este muro de acá, que lo voy a llamar muro 4. Para trabajar con ese muro vamos a tomar en cuenta que el área tributaria debería de ser esta que está acá y esta que está acá. Esa área tributaria que se encuentra ahí. Esa debería de ser. Y para sacarla voy a tener que va a ser igual a, perdón, voy a regresar a negro, muy bien, 2.15 por 3.2 dividido dentro de 2, perdón, dividido dentro de 4, y la otra operación va a ser 3 por 3.2 dividido dentro de 4 también. Voy a hacerlo y voy a tener 2.15 por 3.2, esto dividido dentro de 4 y me da como resultado 1.72. Este 1.72 recordemos que lo debemos de multiplicar por 2 porque tengo dos niveles y entonces por 2, 3.44
Este es el área tributaria 1. Y luego acá voy a tener 3 por 3.2 dividido dentro de 4 y multiplicado por 2 porque son 2 niveles. Con lo cual me va a quedar 4.8 metros cuadrados de área tributaria. Con lo cual sumado estos me va a dar 3.44 más 4.8 me da un total de 8.24 metros. 8.24 metros cuadrados de área tributaria. Voy a venir. Y ahora observemos que este muro va a tener 1.2 metros. Entonces voy a ver cuánto soporta. Voy a ver el soporte del muro. Y eso va a ser igual a 1.2 metros multiplicado por mi factor. Recordemos que a esto yo ya le quité el growth, por lo que va a ser única y exclusivamente otra vez block tipo B. Y tenemos 14 centímetros al hecho parcial, un factor de 4.7, ¿sí? Entonces por 4.7 y eso me va a dar 1.2 por 4.7, que tengo un soporte máximo de 5.64 metros cuadrados. Observen que si comparo este valor con este es mucho mayor, por lo cual el muro no cumple, ¿sí? Entonces otra vez tengo la opción de colocar viga, ¿sí? O de colocar viga o colocar growth en las celdas. Esa podría ser otra opción. Sin embargo, como estamos trabajando la parte de las vigas, yo en este caso voy a preferir colocar una viga. Y entonces voy a irme y vamos a ver que de acá, perdón, que desde acá para acá voy a tener otra viga. Por cálculos simples, si acá el 1.85 no me dio para cargar el área tributaria a esta, acá que solo tengo 1.65, menos del 1.65 tampoco me va a dar, así que acá voy a tener que meter otra viga en esta parte de acá, ¿sí? Ahora, estas vigas son vigas cortas. Observemos que acá tengo 1,5 m de la viga. Acá tengo 2 metros. Y acá tengo 1,80 más 1,5, 1,85 más 15 centímetros. 2 metros también de viga acá. Entonces, observemos qué tipo de vigas debo de trabajar en esta parte de acá.
Voy a irme a mi cartilla y voy a irme a la parte de las vigas, que es, no, perdón, acá estoy en la, voy a irme a la cartilla, voy a irme a la parte de las vigas y observemos que en este caso tengo una distancia inferior a 2.5, ¿sí? Con un área tributaria. En este caso, como voy a colocar viga, el área tributaria se reduce única y exclusivamente a un nivel, con lo cual va a ser siempre menor a 6 metros cuadrados. Y entonces tengo que mi viga va a tener 2.4, o perdón, 2 hierros número 4 en la parte de arriba y en la parte de abajo, y estribos número 2 a cada 0.15 centímetros. Entonces mi viga quedaría conformada de la siguiente forma. ¿Sí? Voy a tener perdón, hacia acá 0.14 centímetros, hacia acá 30 centímetros. Observen que acá me dice altura 30 centímetros y acá me dice que puede ser 14 o 19, pero me aclara en esta parte que debo de utilizar 19 si se indican 3 varillas, pero como en este caso solo estamos utilizando 2, entonces voy a utilizar 0.14. Entonces tengo 0.30 y acá tengo 2 arriba, 2 abajo y estribos número 2 a cada 0.15. Entonces acá me va a quedar 4, número 4 más estribos número 2 a cada 0.15 metros. ¿Sí? Observen. Acá dice 15 centímetros, a 0.15 metros. Entonces de esa forma quedaría conformada, en este caso sí, mi viga 2. Una cosa que es importante es que como recordemos que los paneles ya están trabajados, donde hay viga en el primer nivel, debe de haber viga también en el segundo nivel. Y esa va a ser la situación a tomar en cuenta en este momento. Y debemos de empezar a considerarlo. Voy a venir y lo primero que voy a hacer es ver la parte de las vigas. Voy a abrir esto de vigas. Y observen cómo me quedó viga acá, viga acá, viga acá, viga acá y viga acá. Ahora la pregunta es, ¿esto lo puedo duplicar en el segundo nivel? Bueno, no voy a poder hacer esto. Así que voy a venirme y voy a hacer esto un poquito más pequeño. Correcto. Y fíjense esto. Voy a venir a colocar mis vigas. Y va a haber viga acá, viga acá,
viga en esta parte de acá, viga en esta parte de acá, ¿sí? Y observen que acá tengo otra situación a tomar en cuenta. Acá este pedazo de muro no existe y aquí sí, pero esto lo vamos a trabajar con solera final. ¿Por qué? Porque es un pedazo relativamente pequeño, creo que tiene menos de esto, que sería 1.2 metros, alrededor de 1.1. Entonces es un metro que con solera final puede ser trabajado perfectamente. Luego de eso, observemos que acá yo había colocado una viga corta, pero eso implicaría, como lo vamos a ver un momento, que acá debería yo de colocar una mocheta. Y esa mocheta, por lo tanto, se debería reflejar en esta parte de acá, más o menos, y no podemos hacer eso. Así que en este pedazo de acá, en el primer nivel, sí va a ir muro, pero voy a colocar mocheta de carga acá, mocheta de carga acá, mocheta de carga acá, y al final solo voy a colocar mocheta de carga acá y mocheta de carga en este punto de acá. ¿Sí? Vamos a ver la configuración dentro de un momento, pero básicamente esa sería la distribución que vamos a tener que dejar. ¿Sí? Todos los demás espacios podemos trabajarlos sin necesidad de tener vigas como tal. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, que sería ya colocar las mochetas de carga. Bien. Al final de cuentas, las losas quedaron de esta manera, los paneles de losa. Las vigas están acá distribuidas. Y ya vimos la armadura en el pedazo anterior, así que no las voy a poner acá porque lo que nos va a interesar en este momento son las mochetas. Voy a irme a nuestra presentación. Y observen que ahora lo que tenemos que hacer son los criterios para la colocación de mochetas de carga. Y básicamente el criterio fundamental nos dice que en cada extremo de viga va una mocheta de carga y estas se decidirán según los criterios del cuadro número 2 ubicado en la página 65 de esta cartilla. Entonces nosotros nos vamos a la cartilla y estas son las situaciones del mochetas de carga. Una situación que tenemos que tener aquí en cuenta es que las mochetas de carga van a ir dependiendo de qué tipo de construcción tenemos, si una construcción de 3 niveles, una construcción de 2 niveles o una construcción de un nivel. Y para el primer nivel siempre vamos a agarrar, por ejemplo, las que están acá. Por ejemplo, si tuviéramos el primer nivel de una construcción de 3 niveles, agarramos estas que están acá. El primer nivel de una construcción de 2 niveles, esta, y el primer nivel de una construcción de un nivel, esta. Si tuviéramos una construcción de 2 niveles, el primer nivel sería esta, y esta sería el segundo nivel. Y para una construcción de un solo nivel sería esta únicamente. Entonces vamos a ir ahora a nuestras mochetas y vamos a calcular el primer nivel. Y entonces nuestro criterio fundamental nos dice que van mochetas de carga donde hay extremos de viga, así que yo voy a colocar una mocheta en este punto, voy a colocar otra mocheta en este otro punto, una mocheta en este punto, otra acá, otra acá, otra en este punto
en este punto. Y por último tengo las de estas vigas donde iría acá y acá. Muy bien, las rellené para que se vieran mejor. Y entonces ahora voy a empezar a utilizar el esquema. Observemos que tenemos algunos tipos de situaciones. Por ejemplo, el tipo de pared que tenemos. En nuestro caso, todas las paredes son de 14 centímetros. Y nos dice, en este caso, es el primer nivel de una casa de 2 niveles. Así que vamos a utilizar esta tabla que está acá. Y lo otro que nos pregunta es cuántas vigas carga. Entonces, voy a irme a mi ejemplo y voy a tomar esta mocheta, por ejemplo, solo carga una viga y 2 niveles. Así que voy a venir y voy a decir que esta carga es del primer nivel, solamente carga una viga, es pared de 14 centímetros, así que va a ser esta parte de acá, ¿sí? Con lo cual estamos hablando que va a tener unas dimensiones de 14 por 14 y 4 hierros número 4. Entonces voy a irme a mi dibujo. Perdón. Acá. Y tengo entonces que esta viga va a ser, la voy a llamar, perdón, esta mocheta de momento la voy a llamar A. Y yo sé que A tiene un tamaño de 0.14 por 0.14 y tiene 4 hierros números 4, número 4 más estribos número 2 a cada 0. Voy a revisar. Acá está. Observen que nos dice que para paredes de 14, acá nos dice que son estribos de 4.5 milímetros, pero esto es si fuera hierro grado 70. Pero en el caso de nosotros solo vamos a utilizar hierro grado 40, por lo cual está dado en pulgadas y sería equivalente a un cuarto a cada 12 centímetros. Entonces, cada 0.12 metros. Esta sería mi especificación. Y voy a ver cuántas vigas tengo en esta calidad. Observemos entonces en este momento que esta es viga A, o perdón, esta es mocheta A, mocheta A, esta es A, esta también es A, y esta de acá también es A. La única que es diferente en este caso es esta que está acá. Esta es B. ¿Por qué va a ser B? Porque esta carga en vez de una, 2 vigas. Y entonces me voy a ir a mi cartilla y ahora voy a tener siempre esta área de 14 centímetros para una construcción de 2 niveles, pero ahora carga 2 vigas, con lo cual me dice la especificación que van a ser 14 por 30 y 6 hierros número 4. Entonces vengo a mi especificación, donde estoy haciendo mi memoria de cálculo, y digo, ahora voy a tener
una columna de 0.14 por 0.30 con 6 hierros, número 4, algo así, y entonces mi especificación va a ser 6, número 4, más estribos, número 2, a cada 0.12 metros. ¿Por qué cada 0.12? Porque recordemos que nos dice que cada punto 12 va a ser todas las paredes de 14 centímetros. Entonces, esa sería mi columna tipo B. Entonces voy a colocar acá esta de acá va a ser A y esta de acá va a ser B. En el segundo nivel hago el mismo cálculo aproximadamente, ¿sí? Pero en este caso voy a ver otra vez que como mis mochetas se reparten casi de la misma forma, voy a tener aproximadamente los mismos cálculos. Esta mocheta de acá, 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 acá y acá. Y aquí va a venir una pequeña modificación. Recuerden que acá no voy a poder poner mocheta, sino voy a colocar mi mocheta hasta el extremo. Muy bien. Recordemos que aquí no estoy trabajando a escala, sino es simplemente un boceto para que yo comprenda lo que estoy haciendo. Entonces, ahora me voy a ir a mi tabla. Y recuérdense que ahora estoy trabajando el segundo nivel. Entonces, como ya solo tengo un nivel, voy a agarrar esta parte que está acá y siempre con muros de 14 centímetros. Y la mayoría de mis vigas portan únicamente una viga. Con lo cual va a ser de 14 por 14, número 4. Eso quiere decir que tienen la misma especificación, por lo cual todas las columnas que carguen una sola viga van a seguir siendo, van a seguir siendo columnas tipo A. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Esta de acá y esta de acá. Y acá hay una situación específica. Fíjense que acá en el primer nivel no me aparece una carga de viga acá, pero como en el segundo nivel sí aparece, yo debo de colocar una mocheta de carga en este punto de acá. ¿Sí? Y entonces esta también va a ser una mocheta tipo A. Es importante que nosotros comprendamos que esto es algo que deberíamos de tratar de evitar y deberíamos de tratar de que la columna fuera o la viga fuera desde este punto hasta este punto, pero si yo quito este muro que aporta sismo resistencia, yo ya no voy a tener la suficiente cantidad de muros para poder trabajarlo la sismo resistencia. Entonces es importante que ese muro permanezca en esa parte. Por lo tanto, por eso voy a hacer esa restricción.
Pero también es importante decir que la situación es que el muro está en el primer nivel. Si debiera ser al contrario, que hubiera muro en el segundo nivel y en el primero no, eso no es posible hacerlo. La factibilidad de este proceso que yo estoy haciendo en este momento es porque el muro está en el primer nivel y en el segundo no existe. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. Y ahora iríamos a ver la parte de la columna esta que está acá, o perdón, de la mocheta de carga esta, y ver que esta carga dos vigas, con lo cual me voy a ir a mis mochetas de carga y ahora voy a buscar aquella que carga 2 vigas. Pero observen que la que carga las 2 vigas otra vez tiene la misma configuración de 14 por 14, 4 hierros número 4, como es ya solo la del último nivel. Entonces esta viga va a seguir siendo una viga tipo, esta mocheta de carga va a seguir siendo una mocheta de carga tipo A. Entonces observemos que todas nuestras mochetas de carga, en este caso, son mochetas de carga tipo A, exceptuando la que carga 2 en el primer nivel, que esa sí va a ser una tipo B y que va a tener una dimensión de 14 por 30 centímetros. Entonces con eso ya tenemos ubicadas nuestras mochetas de carga y colocadas la armadura que deberían de llevar. Ese sería el proceso para la colocación de vigas y mochetas de carga. En este caso, por la distancia, yo vi factible que aquí solo quedara un muro y este pedazo no fuera viga. Sin embargo, si esto llegara a ser viga, estas partes de acá pasarían a ser mochetas tipo B, ¿sí? Y deberíamos de hacer un cálculo de algunas otras situaciones, pero por lo que vi de la factibilidad del proceso, esto de aquí, este pedazo de muro, puede soportar perfectamente estas cargas que están acá. Entonces, este sería el ejemplo, jóvenes. Y ahora lo que corresponde es que ustedes hagan este mismo análisis en el plano que ustedes tienen de ejercicio.